algo muy raro que está pasando en la nebulosa de Orión. ¿Qué es la nebulosa de Orión? Bueno, es muy famosa, es un semillero estelar. ¿Eso qué quiere decir? Es una gigantesca realmente, nube de gas y polvo en la cual nacen nuevas estrellas. Continuamente se están fabricando nuevas estrellas. Como sabéis muy bien, en estas nubes, los lugares donde el gas y el polvo, la densidad es un poco mayor, pues la gravedad va haciendo que eso se comprima, se haga cada vez más pequeño hasta que se colapsa, ¿no? Hay un trozo, un fragmento de esa nube que se comprime y si tiene el tamaño suficiente, ahora hablaremos de eso, al comprimirse se va calentando, alcanza la temperatura de fusión del hidrógeno y de repente se arranca el horno nuclear, se enciende un horno nuclear en el centro de la estrella y nace una nueva estrella. Bueno, pues desde hace un tiempo los científicos se han dado cuenta de que allí en la nube de Orión, que es uno de los semilleros más activos, está a unos 1300 años luz de nosotros, ¿no? De la Tierra, 1334 me parece, años luz de la Tierra. Bueno, pues allí, aparte de estrellas recién nacidas, fijaros que ahí nacen sistemas solares enteros, nacen estrellas y cada estrella luego se forma su propio sistema solar. Bueno, pues hay otro tipo de cosas, hay otro tipo de objetos. ¿Qué sucede? Esos objetos nunca se han podido ver. Nunca se han podido ver porque esas nubes son muy densas. Si veis, por ejemplo, una parte muy conocida de la nube de Orión son los pilares de la creación, esas columnas, esa foto tan maravillosa, ¿no? Que nos la regaló primero el telescopio espacial Hubble y después el James Webb. Bueno, entonces se ven brillos ahí dentro, pero es muy difícil distinguir objetos que no brillan. Y estos objetos distintos no brillan. Así que un equipo de científicos, un equipo de astrónomos de la Agencia Espacial Europea decidió hacer ¿qué? Pues utilizar las maravillosas capacidades infrarrojas del telescopio espacial James Webb y echar un vistazo ahí, a ver qué eran esas cosas. Como sabéis, el James Webb, al ser infrarrojo, es capaz de penetrar, sus instrumentos son capaces de penetrar al interior de esas nubes, porque en el visible, es decir, en el rango visible no vemos nada porque hay como una niebla, pero en el infrarrojo, los objetos que hay dentro, simplemente por el calor que desprenden, es posible, el James Webb es capaz de transformarlos en imágenes, ¿no? Y esa es una de las grandes potencias de este telescopio. Bueno, pues para sorpresa de los científicos, encontraron hasta 540 de estos objetos ahí, en un sector que se llama el cúmulo de Hércules, que está dentro de la nebulosa de Orión. 540. Estos objetos no brillan, son del tamaño similar a Júpiter, un poco más grandes, parecidos a Júpiter en cuanto a tamaño. Tienen una capa de gases superficial que es muy rica en metano, que es muy rica en anhídrido carbónico, en vapor. Tienen una temperatura de unos 700 grados, pero no se sabe muy bien. O sea, es como si se hubiera empezado a formar una estrella, pero no se hubiera formado del todo y se queda como en este objeto intermedio, ¿no? Que es del tamaño de Júpiter. Fijaros que los científicos creen que para que una nube protoestelar, es decir, de estas nubes de gas y de polvo, para el tamaño mínimo, la masa mínima que tiene que tener para que nazca una estrella, es de 3 veces la masa de Júpiter. Es decir, dentro de esta nube gigantesca, enorme, tiene que haber una zona en la que una cantidad de masa por lo menos equivalente a 3 veces Júpiter empieza a condensarse para dar lugar a este proceso de formación estelar. Si el fragmento de gas, la parte de gas que empieza a colapsarse es más pequeño, pesa menos que eso, pues no se va a encender el horno nuclear y no van a hacer la estrella. Pero bueno, de estos 540 objetos, que está muy bien porque sirven para que los astrónomos determinen bien
cuál es exactamente el rango de masa que se necesita para que nazcan nuevas estrellas. Está muy bien científicamente, pero los astrónomos se encontraron con algo que no podían entender, que es que 84 de estos planetas o de estos objetos estaban en parejas, o sea, formaban pares en los cuales se orbitaban unos a otros. Es decir, eran como planetas binarios, como sistemas de planetas de dos miembros orbitándose unos a otros. Y esto es muy raro. Teniendo el tamaño de Júpiter es muy raro, porque ¿qué son estos objetos? Vamos a ver, si se hubieran formado allí in situ, por condensación de nubes, pues probablemente no tendrían todos más o menos el mismo tamaño, sino que los habría de varios tamaños. ¿Qué es lo que haría que estén orbitándose, que estén asociados de esta manera? ¿Son planetas errantes? Se parecen a planetas errantes, ya sabéis, esos mundos que son expulsados de sus sistemas solares nada más nacer y que viajan y vagan perdidos por el espacio, de los cuales hay miles y miles y miles de millones. Hace poco hicimos un tema diciendo que probablemente hay hasta 20 veces más que estrellas en nuestra galaxia. Un número 20 veces superior podrían ser planetas errantes. Pero ¿cómo es posible que haya, si son planetas errantes, cómo es posible que hayan encontrado estas 42 parejas? O sea, no existe ningún mecanismo por el cual un sistema solar naciente sea capaz de expulsar dos planetas al mismo tiempo de manera que se queden enganchados de esta forma. O sea, eso no cuadra. Entonces no saben lo que es. Probablemente ahí entra en juego algún otro sistema, algún otro mecanismo que no conocemos o que no conocemos tan bien. Volvamos a analizar qué es lo que pasa cuando se forma una estrella. Porque estoy diciendo que son una especie de planetas binarios, pero estrellas binarias, es decir, sistemas estelares de dos estrellas que se orbitan mutuamente, pues son muy comunes. Las hay por todas partes. De hecho, es el tipo de estrella más común. Cuando miramos arriba, en una noche estrellada, la mayor parte de las estrellas que vemos son binarias. ¿Y cómo nacen estas estrellas? Bueno, volvamos al principio de este vídeo y veamos una nube dentro de esta nebulosa gigantesca. Hay una zona con algo mayor de densidad y eso hace que la gravedad empiece a comprimir una nube. Esa nube, como acabamos de explicar, se va contrayendo hasta que se colapsa, se enciende el horno nuclear y se ilumina una nueva estrella. El material que sobra, de todo este polvo y gas que sobra de la propia formación de esa estrella, resulta que por la propia gravedad de la estrella empieza a dar vueltas alrededor de la estrella recién nacida y forma un disco con el material sobrante. Es lo que se conoce como disco protoplanetario. De un disco como ese nació la Tierra y nacieron todos los demás planetas, tanto de nuestro sistema como de otros múltiples sistemas planetarios que hay por ahí. Es decir, todo ese material se va uniendo por vía de la gravedad y va formando los planetas. Pero hay veces, bastantes veces, en las que ese disco se rompe, se deshace. O sea, no aguanta su forma de disco y se deshace a destiempo, mucho antes que se hayan formado los planetas. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues que se forma al lado de la estrella recién nacida, pues otro amasijo, que ya no tiene una forma regular, de material que a su vez empieza a condensarse y si tiene la masa crítica suficiente, como mínimo 3 veces Júpiter, pues hace que nazca una segunda estrella. Esa segunda estrella, al estar tan cerca de la primera, queda ligada gravitatoriamente y quizás tenemos un sistema estelar doble. Tenemos un sistema, tenemos una estrella binaria, un sistema binario, con dos estrellas que se orbitan la una a la otra. Fantástico. Pero entonces estos objetos, ¿de dónde salen? ¿Qué son? ¿Son planetas errantes? ¿Son planetas errantes realmente expulsados de otro lugar? Los científicos se han dado cuenta de que eso, como os he dicho, es absolutamente imposible. Los astrónomos han llamado a estas extrañas parejas de
parecidas a planetas, las han llamado jumbos, que son objetos planetarios con la masa de Júpiter, significa, ¿no? Y la verdad es que no saben lo que es. Os repito, si fueran planetas errantes, sabemos que ahí, justamente en esas nebulosas, tiene que haber muchísimos, y hay muchísimos planetas errantes, porque ahí es donde nacen las estrellas, nacen los sistemas solares, se forman los planetas en los sistemas solares, y en las interacciones gravitatorias de esto siempre hay alguno que sale disparado. Pero como os digo, como os he dicho, no hay ninguna forma conocida en que dos planetas pueden salir disparados estando ligados gravitatoriamente, es decir, formando un planeta binario. Eso no se sabe. Que sean estrellas fallidas, es decir, que empezaron a aglomerarse y no llegaron a ser estrellas. Tenemos una en nuestro propio sistema solar, que es Júpiter. O sea, Júpiter, que es un planeta muy grande, él solo tiene más masa que todos los demás planetas juntos del sistema solar. Bueno, pues no consiguió el material suficiente para convertirse en una segunda estrella y brillar junto al Sol, para hacer del Sol un sistema binario. No lo consiguió. Se comió todo el material que había, pero no era suficiente. Pero es un Júpiter. Ahí mismo es como si en todos los planetas hubiera uno de estos remanentes, ¿no? Uno de estos objetos planetarios, vamos a llamarlos así, en vez de planetas, ¿no? Y claro, los científicos piensan que si en un vistazo a una zona muy concreta de este semillero estelar se han encontrado con 42 de estas extrañas parejas, pues que tiene que haber muchas más por ahí fuera, ¿no? Tiene que haber muchísimas más. Es decir, debe de ser un proceso bastante común. ¿Cómo se solucionan estos misterios, estas cosas raras que pasan? Pues solamente hay una forma, con más investigación. ¿Y qué es lo que puede revelar la investigación? Bueno, pues puede revelar que o bien se trata de una cosa o de otra, de las dos que hemos dicho, o se trata de una tercera posibilidad, que es una especie de mezcla o de unión entre las dos anteriores, que serían unos objetos que se van formando in situ en las propias nubes, y que cuando se forman dos lo suficientemente cerca, resulta que se enlazan gravitatoriamente y forman estas parejas que de otra forma no tienen explicación. De momento es la primera vez que se observa una cosa parecida, y la sensación es de asombro y de desconcierto. Una vez más, el universo, el cielo, el espacio nos sorprende, enseñándonos cosas que no pensábamos que ni siquiera pudieran estar ahí. Esto es lo que os quería contar hoy.